vino un maestro que se llama Rick Hastings. Rick Hastings es un maestro de la palabra, pero él se ha especializado en la cultura hebrea. Y él nos habló muchísimo de las tradiciones y de todos los ritos que el Señor Jesucristo cumplió con tal de estar apegado a la palabra y que nadie pudiera decirle que él era un maestro que no cumplía la ley. Entre todas esas discusiones él nos enseñaba cómo el papel del hombre, cómo el papel del papá en la familia es tan importante y es tan vital. Pero en eso nosotros le preguntamos, mira, y allá en tu iglesia, en Estados Unidos, más bien para ser un poco más general, ¿cómo está la participación de los hombres en la iglesia? Y él nos decía, en los Estados Unidos está padeciendo un fenómeno muy negativo. A los hombres actuales solo les interesa tomar cerveza, ver fútbol y acostarse en el sofá. ¡Wow! Solo ese es el interés que tienen en su corazón. Han delegado muchísimas cosas erróneamente a la mujer, que se tiene que esforzar más y correr mucho más para que su pobre y lindo marido pueda estar acostado con su gran panza cervecera, ¿verdad? Eso nos dijo, fíjense, a nosotros nos asombró porque no le estábamos hablando de gente de la calle, le estábamos hablando de gente de las iglesias en general. Uno de los retos grandes que tiene este siglo XXI es que los hombres tomemos nuestro papel y tomemos nuestra posición en la casa como Dios manda. ¿Por qué? Porque podemos nosotros compartir las funciones y de hecho debemos hacerlas, las funciones, compartirlas con nuestra esposa y nuestros hijos. Pero la responsabilidad no la podemos compartir con nadie. Pero la responsabilidad no se la podemos delegar a otras personas. Así que de eso vamos a platicar esta mañana. En un momento te voy a demostrar cómo la Biblia hace un llamado para que todos estemos clarísimos que la responsabilidad no se le delega a nadie. La responsabilidad que Dios puso sobre nosotros es nuestra. Mi propósito esta mañana es poderte presentar 7 decisiones de vida que debe tomar el papá cristiano. 7 decisiones de vida que cada uno debe de caminar con compromiso y que generará el hombre de Dios, el papá de Dios que cada uno de nosotros soñó, y más aún nuestra esposa y nuestros hijos, ¿verdad? Más aún nuestra esposa y nuestros hijos están esperando que surja valientemente ese gran varón de Dios con el cual se casó y el cual le dio la vida a nuestros queridos y amados hijos. El primer punto que voy a tocar se llama, o la primera decisión se llama, acepte su responsabilidad. Si usted trajo su Biblia, yo quiero pedirle que habla en Génesis 3:8. Fíjese, esa historia es súper conocida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos que Adán y Eva habían creído la voz de la serpiente, ¿verdad? Especialmente Eva fue la primera que escuchó la voz de la serpiente, diciéndole que no iban a morir, que todo era un jueguito del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Del Señor, Dios entre los árboles del huerto. Dice el versículo 9, y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjese, ¿a quién llamó el Señor? Y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras que no te veo? Por supuesto que el Señor sabía dónde estaba, ¿verdad? Por supuesto que el Señor quería que hablaran del tema de la desobediencia.
Por supuesto que el Señor sabía que la mujer había sido la primera en haber sido tentada y caer en la trampa de Satanás. Pero llama al hombre, llama al varón para rendir cuentas. Llama al varón para que le conteste y le diga qué es lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no se puede delegar. Porque Dios te permite, papá, delegar actividades y funciones en tu casa. Debemos hacerlo, por supuesto, pero no te permite delegar la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo tuya y esto es tan sencillo. Imagínate que tú eres un jefe de mantenimiento de un edificio y tú pues eres el encargado de que todo este edificio tan bonito funcione bien. Y sucede que tú tienes ahí a alguien y contratas a un muchacho ahí bastante inexperto y te hace una unión de tubos ahí toda mal y en la noche esa cosa revienta y explota y todo el agua se sale y se hace una gran piscina en todas estas instalaciones. ¿A quién van a llamar? ¿A quién va a venir el jefe y va a llamar en la mañana del otro día para averiguar qué pasó y para ver cuál fue el error y cómo lo vamos a solucionar? ¿Al muchacho nuevo que acaba de llegar y que está aprendiendo a pegar tubos? Por supuesto que no. Te va a llamar a ti. Te va a llamar a ti, que tú eres el jefe de mantenimiento de esta institución. Así que, así de bonito como son los nombres y los puestos, así de grande también son las responsabilidades. Y el Señor nos muestra muy claramente desde el inicio, desde el capítulo 3 de Génesis, que Él delegó la responsabilidad de la familia al varón. Esto no quiere decir que no vamos a ser juzgados todos por nuestras acciones. Todos y cada uno de los que estamos sentados aquí seremos juzgados por nuestras acciones. Cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta. Pero al varón Dios le dio una responsabilidad de la cual le va a demandar cuentas. Al hombre, al papá, que es el tema de esta mañana, Dios le dio una gran responsabilidad que debe asumir valientemente, ¿verdad? A veces, miren, los hombres nos han enseñado algunas cosas ahí, algo infantiles, ¿verdad? Dice, es que esto es 50 y 50. Y hasta quieren echar el pelo así los hombres. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que el papá tiene una responsabilidad grande en la casa. Que su esposa tiene que cumplir perfectamente todas las acciones de amor y de respeto que merecen y todo el cuidado y la entrega, la devoción a la crianza y al desarrollo de sus hijos. Pero al hombre Dios le dio una responsabilidad muy grande. Y ningún varón de los que estamos acá debemos de evadirla. Lo primero que tenemos que estar es convencidos de que mi papel es muy diferente al papel de mi esposa que yo tanto amo. Que ella tiene muchísimas responsabilidades muy importantes dentro de la casa. Pero la mía, la que Dios me dio al decirme, tú eres el papá de esta familia, tú eres cabeza de esta casa, es una responsabilidad muy grande. Si algunos hubiéramos sabido todo eso, tal vez no nos hubiéramos casado, ¿verdad, hermanos? Pero ya nos casamos, gracias a Dios. Nos casamos y tenemos la oportunidad de, a través de Cristo Jesús, lograr alcanzar cada una de las metas que el Señor ha puesto en nosotros y cumplir las responsabilidades. La segunda decisión que yo quisiera que tomaras muy en cuenta, vamos a ir muy rapidito, es actualízate constantemente. Vamos a tomar un texto muy valioso y una historia muy importante pero fuerte del Antiguo Testamento. Te pido que abras tu Biblia en Números capítulo 13. Yo voy a leer la versión NBI, pero dicen exactamente todas lo mismo. El versículo número 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder
que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel y estos son sus nombres. Entonces ahí hay una lista bien grande de nombres hasta el versículo 16. Sigo leyendo el versículo 17. Era un representante de cada una de las tribus de Israel. El versículo 17 dice: cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes. Voy a poner un énfasis en esa palabra. Y fíjense cómo son sus habitantes. Si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en la que viven es buena o mala. Si sus ciudades son abiertas o son amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o es estéril, y si tienen árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Entonces Moisés les da unas instrucciones muy claras a estos 12 espías, ¿verdad?, que iban a ir a explorar la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Iban a ver de acuerdo a la orden del Señor. Les dijo: vayan a ver si la gente ahí es grandota o es pequeña, si sus ciudades de verdad están fáciles o están difíciles de conquistar. Vayan a ver si los frutos que se producen ahí son de buena calidad o son frutos pobres. Vayan a ver si la tierra es una buena tierra o es una tierra mala. Así le dan Moisés a los 12 espías instrucciones muy claras de actualizarse y de ver a dónde ellos iban a ir a conquistar, de prepararse. Dios no los mandó a ver solo para que vieran y que pasearan, ¿verdad?, como quien va a Disneylandia. No fue ese el viaje. El viaje fue a explorar la tierra y a prepararse para saber cuál cosa era la que Dios les iba a dar como un éxito muy grande. Los mandó también a probar su corazón. Los mandó también a que ellos pudieran ver y pudieran analizar si lo que Dios había dicho era posible o no. Dice el versículo 21. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebó, Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai, Talmai, descendientes de Anac. ¿Quiénes se recuerdan quién era Anac? Anac es un personaje muy famoso porque era uno de los gigantes que la Biblia menciona muchas veces, ¿verdad? En esa tierra habían gigantes, y gigantes de verdad. Gigantes, hombres que medían hasta 3 metros, dicen los estudiosos, y por ahí lo dicen cuando vemos la estatura que tenía Goliat. Estos eran descendientes del gigante Anac. Y ahí estaban, y ellos fueron a observar si de veras existían estos gigantes, ¿verdad? Y dicen, ahí los encontramos, y les cuento que ahí estaban estas 3 tribus de estos señores que son descendientes de este gran gigante. Sigue diciendo, Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. El versículo 23, cuando llegaron al valle del arroyo Escol quiere decir racimo, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre 2 lo llevaron colgando de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Escol, ¿verdad?, que quiere decir racimo. Y dice que iban 2 hombres llevando un solo racimo. Se puede imaginar de qué clase de tierra estaba hablando el Señor. Está hablando de una tierra con una producción increíble que probablemente para los israelitas nunca la habían visto. Nosotros nunca hemos visto un racimo que tengan que llevar 2 personas, nada, un solo racimo entre 2, ¿verdad? Yo por lo menos no lo he visto. Si alguno de ustedes lo ha visto, tuvo la gran suerte que tuvieron estos 12 espías, ¿verdad? Van, cumplen su misión, miran que la tierra es maravillosa y veamos cuál es
el informe que dan estos muchachos. Pasamos al versículo 25. Dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron de Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Escuchen el informe. Ya vamos entrando a la parte interesante de toda esta enseñanza y lo que Dios nos dejó ver a través de la conquista, a través de los planes de conquista, de las promesas que Dios ha dado. Dios tiene planes de conquista para ti. Dios tiene planes de conquista para mí. Es nuestra necesidad, es nuestra oportunidad aprender de lo que aprendieron estos hombres acá. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que ahí abundaba la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Primero, vieron que era positivo lo que Dios había dicho. Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra donde abundaba la leche y la miel, donde las cantidades que habían eran mucho más altas de lo que ellos habían conocido y era mejor de lo que había en Egipto. Y van ellos y dicen, sí, fíjese que fuimos y de veras, sí abunda la leche y la miel ahí. De veras, sí hay una gran abundancia de todas las cosas que Dios nos prometió y sí se parece a lo que nosotros estábamos esperando por lo que Moisés nos había dicho que el Señor había mandado decir para nosotros. No les trajimos vacas de plano, digo, porque esas sí pesaban mucho. Y las abejas seguro que pican, así que tampoco les pudimos traer la abundancia de miel. Pero les trajimos este gran racimo de uvas. Es cierto lo que Dios dijo. Pero lo que no está bien, dijeron los muchachos en el siguiente versículo. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta aquí vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces ellos presentaron una parte de la promesa del Señor cumpliéndose, pero dijeron, pero sí está difícil ahí, porque miren, ahí están esos anaquitas. ¿Se acuerdan quién era Anac? Era aquel gigantísimo y ahí están todos sus descendientes. Esa cosa está difícil. Ese asunto de tomar la tierra prometida no está nada fácil. Y ponte a pensar. Ellos fueron mandados a explorar y a ver oportunidades. Fueron mandados a explorar para que su corazón fuera probado. Para que ellos vieran que Dios había cumplido la parte de bendición. Pero que también habían dificultades las cuales ellos deberían de sobrellevar. Pero su corazón se asustó. La exploración para estos hombres no fue positiva porque se llenaron de miedo. Como nos ha pasado muchas veces a algunos papás. Cuando vamos y exploramos y empezamos a caminar en el transcurso de nuestra vida familiar y empezamos a ver tantas dificultades y empezamos a ver que los hijos se nos empiezan a ir de las manos y ya no los podemos controlar y empezamos a ver que hay una diferencia entre pensamiento, entre mi esposa, cómo quiere crear a los hijos y cómo los quiero criar yo. Cuando vemos que muchas cosas que pensábamos que iban a ser muy rápidos y que íbamos a prosperar económicamente de no sé qué forma y en 6 meses íbamos a tener resuelta toda nuestra vida económica, parece que no sucede. Parece. Y empezamos a dudar como les pasó a los 2 espías que fueron al otro lado del río. Empezaron a tener miedo y empezaron a hablar cosas negativas. Estaban hablando ellos cuando audazmente, astutamente, los interrumpe Caleb. Recordamos a Caleb y a Josué, son 2 personajes muy famosos porque fueron distintos. Fueron distintos
de estos dos, de los otros 10 espías. Miren lo que dijo Caleb. Leamos en el versículo que sigue, que es el 27. 30, gracias. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. No me cabe la menor duda que si el Señor dijo que esa tierra era para nosotros, lo podemos hacer. Miren la diferencia de la mentalidad. Miren lo que Dios estaba haciendo en la vida de un individuo totalmente diferente a los otros 10. Pero los que habían ido con él le respondieron: no podemos combatir contra esa gente. La verdad es que son más fuertes que nosotros. Esta historia tan interesante, que había empezado con maravillas y con prodigios de Dios, haciendo milagros tras milagro tras milagro, sacándolos, salvándolos, destruyendo a los egipcios, parece que estaba llegando a su fin. Como muchas veces parece que llega el ánimo de un papá. Muchas veces el ánimo de un papá se desgasta por las circunstancias. Pero Dios no quiere que tú explores la tierra prometida. Dios no quiere que tú investigues y averigües más y más de lo que hay en el corazón de tus hijos. Dios no te mandó a conocer un poco mejor el corazón de tu esposa, la situación del barrio donde vives, la situación de la escuela donde están tus chiquillos, para que te desilusiones, sino que para que valientemente tomes tu responsabilidad. Dios no quiere que los cristianos vivamos como ignorantes. No, eso es malo, no sabemos nada de eso porque eso es malo. No, es tu responsabilidad averiguar qué hay. Es tu responsabilidad saber qué hay en el corazón de tus hijos. Es tu responsabilidad saber qué es lo que tus hijos ven en televisión, qué es lo que tus hijos platican, qué es lo que tus hijos chatean durante horas y pueden estar ahí sin parar. Mientras nosotros pensamos, no, eso es malo y eso es una cosa horrible, pero no. Tomamos un tiempo, no tomamos el valor, no tomamos la osadía de preguntarles: veamos qué estás viendo, compartamos ese tiempo. Estamos viviendo una generación que va con inquietudes muy rápidas, mucho más rápidas de las que tuvimos nosotros a sus edades, porque tienen mucha información en sus manos. Pero tú, papito, tú, papá, debes de caminar y tomar ese reto que Dios le puso a estos espías. Métete a la tierra que tú vas a poseer. Entra más allá de lo que estás haciendo hoy día y averigua cuáles son los peligros que hay ahí. Te vas a sorprender, vas a encontrar unas cosas probablemente horribles que te van a espantar. Pero no para que tengas temor, sino para que tengas la madurez y la responsabilidad de cumplir tu compromiso. La responsabilidad no se delega. La responsabilidad no la va a llevar nadie más que tú, padre de familia, más que tu papá. Tú la vas a llevar y tienes que ser valiente y osado como lo fue Josué y Caleb. No permitas que las circunstancias te dominen y te asusten. Mira, hace unos días, hace unas semanas, estaba platicando con un papá y el hombre estaba quebrantado totalmente porque su hijo, con unas características muy, muy especiales, bastante introvertido, ¿verdad?, pasaba horas en todo este asunto de las redes sociales y se metió a algunas redes sociales que para nosotros son absolutamente desconocidas, pero que hay una plaga de contaminación y de destrucción para los jóvenes. Hay una plaga de pecados y de vicios que aún nosotros todavía ni conocemos, pero está corriendo muy rápido, muy veloz y está encontrando a todas aquellas víctimas que los papás hemos dejado que vayan para adelante. Y está encontrando mucha necesidad y muchas ganas de conocer cosas nuevas.
El Señor quiere que te atrevas a explorar más allá de lo que has hecho, que te atrevas a entender mucho más allá de lo que entienden nuestros limitados. Es que esa cosa yo no entiendo dónde se meten. Entiéndelo, porque si no tú y yo estamos en problemas. Entiéndelo, atrévete a ver mucho más allá de lo que has visto el día de hoy. Iban estos amigos y callaron a Caleb, ¿verdad? Callaron a Caleb y le dijeron: no sigas hablando, esos son gigantes y nos van a destruir. Y dice en el siguiente versículo, versículo 32, este es mi tercer punto. Ahora, mi tercer punto se llama: no prestes atención a los falsos rumores. No prestes atención a los falsos rumores. Dice el 32, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que iban explorando. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que vimos allí son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, ay, parecíamos langosta, dice. Puros grillitos eran, ¿verdad? Y así nos veían ellos a nosotros. Pero fíjense cómo empieza diciendo el versículo 32. Dice: comenzaron a esparcir falsos rumores. La exageración es pecado, hermanos. La exageración no es del Señor, ¿verdad? Sea para decir algo positivo o sea para decir algo negativo. Debemos de manejar nuestra vida con veracidad. Y estos amigos empezaron a tirar falsos rumores por todas partes, a hacer creer a las personas que los que estaban ahí eran de verdad unos monstruos de 10 metros que lo podían aplastar a uno con un pie, y que ahí estaban todos los descendientes de ese Anak que nunca ellos habían conocido, pero que los iba a destruir y que no había la más mínima posibilidad. Pero eso era falso, eso era mentira. Esas son las estrategias que usa el enemigo para asustarnos y para hacernos creer más. Tú lo has visto en los periódicos de nuestro país, donde incendian cosas y dicen: fue una no sé qué cosa tremenda. Mentira, pero nunca nadie lo dice. Lo has visto en los mismos chats que nos mandan ahí, o las mismas noticias que nos mandan ahí en el WhatsApp. Y fulano de tal es un no sé cuánto. Exageradamente, sin pruebas. Si lo dijeron hoy y mañana ya dicen que no es cierto, jamás se van a echar para atrás. Eso sirve, hermanos, nada más y nada menos para bajar el ánimo de todos los cristianos, para creer que las promesas del Señor no van a llegar y no se van a alcanzar, como llegaron estos hombres a meter rumores y falsos testimonios con tal de que triunfara lo que ellos estaban diciendo, con tal de que su propuesta de que eso era un fracaso y que el plan que Dios había dado estaba destruido. No creas los falsos rumores, averigua bien, indaga, busca. No te desanimes. Si estás pasando algún problema muy importante familiarmente, con tu hijo, con tu esposa, con tus demás parientes, no hagas caso a los falsos rumores, solo cree la verdad. No hagas historias, no exageres una cosa, permitas que nadie te exagere, que te diga: es que esto es lo peor del mundo. A nadie le ha pasado estas cosas. Las cosas difíciles sí le pasaron al Señor Jesucristo, y al final Él fue y pagó el precio. Pero los que se encargan de murmurar solo sirven para destruir la fe. No escuches a los murmuradores, no atiendas toda la información que oyes. Averigua bien, como el Señor le mandó a los 12 espías. Papá, cuida a tus hijos. Ellos te necesitan, ellos necesitan que tú estés bien enterado y no creído de cualquier rumor. Dice el versículo 1 del capítulo 14: aquella noche toda la comunidad de Israel se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en el desierto,
¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en un botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decía, escojamos un nuevo jefe que nos lleve de regreso a Egipto. Y se imagina, sacaron sus banderitas de la campaña, de vuelta a Egipto, de vuelta a Egipto. Y empezaron a gritar ahí en las calles, a ver quién se levantaba como un gran jefe y un gran líder para ellos. Porque la murmuración y las malas noticias destruyen a las familias. La murmuración baja el ánimo de todo aquel papá, de todo aquel cabeza de casa que ha decidido capturar todas las promesas del Señor para su vida, que ha decidido caminar sin temor en lo que Dios le dijo. Y por eso el siguiente punto que vamos a platicar se llama: tome la decisión de ser valiente. Solo usted puede oponerse a toda la información negativa y agarrar usted con valentía, como lo vamos a ver en esta historia, la información que es cierta. ¿Sabe cuál es la información que es cierta? Las promesas que Dios ha hecho para su familia. Y le estoy hablando a usted, papá. Le estoy hablando a usted que Dios le dio la responsabilidad y la guía de bendecir a un grupo familiar de 2, de 5, de 10. ¿Quién sabe cuántos están a cargo de su familia? Porque además de que somos padres, muchos ya somos abuelos también. Y la influencia que tiene un abuelo es tan grande como la que tiene un padre, solo que con mucho más experiencia y mucho más sabiduría. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad israelita. Imagínense que ellos habían visto partirse el mar rojo, habían visto plagas morir, habían visto caer el maná del cielo. Cuando Moisés y Aarón oyen que dice: de regreso a Egipto, de regreso a Egipto, de regreso a Egipto, vamos todos, consigamos un guía, cae destrozado su corazón y se ponen a pensar: ¿cómo es posible que un pueblo que ha visto tantas maravillas hoy día se esté echando para atrás? Si a usted hoy día las penas lo tienen agobiado y pareciera que todas las promesas del Señor no serán alcanzadas, ponga atención acá, por favor. Porque Dios quiere que le creamos. Dios quiere que no dudemos, que no volvamos a dudar y que nos arrepintamos de los momentos cuando la carga ha sido tan dura que hemos creído que el plan de Dios y su promesa para nuestra vida está fracasado. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ahora, el Señor deja sentir su poder. Déjeme ver, perdón, creo que se me saltó una hoja. Perdón. Sigo con el versículo 6. Dice así: ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Miren cómo habla un hombre valiente de Dios. Ante toda esa multitud que estaba enojadísima, ellos toman una acción valiente, no unirse al grupo que está diciendo: regresémonos a Egipto, y el Señor trajo aquí a nuestras familias a sufrir y a morir en manos de esos habitantes. El Señor no trajo nuestras familias, el Señor no nos trajo a sus pies para sufrir y para morir derrotados. Señor papá, el Señor te trajo para ser un hombre valiente y triunfador. El primer llamado como padre de familia es a botar toda la incredulidad y a pararnos como hombres valientes que saben que Dios va delante de ellos. Y eso fue lo que hicieron estos dos papás. Tanto Josué como Caleb eran papás, tenían familia, y ellos estaban peleando y reclamando las promesas para su familia.
Estaban peleando y reclamando la promesa que Dios había dado de una tierra nueva y una nueva esperanza para sus casas. Dios sigue haciendo esa promesa para ti y para mí. Se rasgaron las vestiduras y no tuvieron temor de que la gente los linchara, porque los querían apedrear, dice por ahí, ¿verdad? Los querían matar, sino que más bien se atrevieron a dar un discurso positivo ante una generación totalmente negativa. Cuando usted y yo en nuestros trabajos escuchemos a la gente que dice que esto ya no se puede, que la familia ya se perdió, que los valores no sabemos por qué se fueron, ¿verdad? Sí, nosotros sí sabemos. La Biblia dice que los valores se han ido por la causa de papas irresponsables que no fueron valientes y que creyeron los chismes y las murmuraciones de la calle. Fíjese que esta semana mandaron una encuesta, esas que mandan ahí por el chat. Decía, el 11% de la población mundial es homosexual. El 11%. ¡Arra! Me asusté esa información, así como grité ahorita. ¡Hala! Dice la gente, ¿verdad? Mire cómo va eso, esto ya no se puede detener, seguramente que esto es natural y hasta está en los planes de Dios. Y uno empieza a oír cada cosa, ¿verdad? Y argumentar. Son informaciones exageradas. Ponte a pensar, eso quisiera decir que si en la clase de tu hijo hay 30 niños, al menos habría una lesbiana y 2 homosexuales, o 2 lesbianas y un homosexual. Yo le pregunté a mis hijos, ¿existe eso entre sus compañeros o en los que tenían ustedes antes? No, pero es gente que quiere asustarnos, que quiere, ¿cómo decimos aquí? Espantarnos con el petate del muerto. Nos quieren meter miedo en nuestro corazón porque son mentirosos. Esa es la forma de trabajar del enemigo, exagerar y decir mentiras. Así engañó a Eva, así engañó a estos 10 espías y así quiere engañarnos a nosotros el día de hoy. Imagínate que si en la casa en tu barrio hay vives alrededor de 5 familias y cada una de esas familias tiene 5 hijos, son integradas por 5 personas. Eso quiere decir que en cada una de las casas de alrededor, al menos debería haber una persona homosexual, sea lesbiana o sea gay. Al menos. Eso es una falsedad. Esos son los gigantes, esos imposibles de vencer que ya nos tienen acosados y ya nos tienen del cuello. Dicen que la corrupción no se puede vencer. Sí se puede vencer. Que es tan grande y que está metida entre las instituciones más grandes y los meros jefes y todos. Sí se puede, porque Dios tiene una promesa de salud para Guatemala. Dios tiene una promesa de salud para nuestras familias. Y aquí en esta iglesia trabajan hombres y mujeres valientes que trabajan para el gobierno, que entendieron que su llamado, yo los conozco, que su llamado es servir y hacer bien las cosas. Gente que trabaja en el ministerio público, que trabaja en el ministerio de gobernación, en la Contraloría. Conozco gente acá, gente que trabaja en el Tribunal Supremo Electoral, que está haciendo bien las cosas, que no se ha dejado llevar por esa mala información que dicen que todo está perdido, y apagar el corazón, y apagar así nuestro corazón. Es claro que la palabra de Dios sigue dando esperanza para todos los días. Y es claro que nosotros debemos de seguir siendo ejemplo a donde quiera que vayamos a hacer bien las cosas. A la gente que quiere trabajar en gobierno, sí es importante que sepan que esto es una vocación. Si yo quiero trabajar en el gobierno, no es porque me quiero volver rico, ¿verdad? Si usted quiere ser rico, ponga su negocio y meta 10 restaurantes y meta otros 10 después y haga todo lo que tiene que hacer. Pero hay profesiones que son de servicio y de vocación. Mucha gente ha llegado a la política, ha llegado a las instituciones pensando que ahí está el cochinito, ¿verdad? Ahí está el carnaval y ahí van a ser. Pero la gente que trabaja en esta iglesia, que sirve al Estado y que sirve al pueblo de Guatemala, es porque están convencidos de que tienen un llamado y una vocación.
Hay gente que trabaja fuerte en las municipalidades, hay gente que trabaja en la superintendencia de administración tributaria con decencia, con amor y con vocación. El día que cualquiera de nosotros decidamos volvernos millonarios, yo les doy un aplauso, eso no tiene nada de malo. Pero busquen los negocios rentables y saludables que esto lo vaya a hacer. Este país no está perdido, las familias de Guatemala no están perdidas, sino que están llamadas a cumplir con un propósito de Dios. Y tú y yo somos una parte súper importante. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces estos hombres, dos valientes, dan una gran charla y les dice: todo lo que ustedes están diciendo son mentiras. La verdad es esta, y vamos a vencer porque Dios dijo que esa tierra era nuestra y para eso nos sacó de allá. Para eso Dios te sacó de la vida que tenías antes, para ser hacedor, para que alcances las promesas que Él dio para tu familia. Terminan diciendo: no tengan... Versículo 9, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte tuya. Porque el Señor está de parte tuya, el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos ellos. Dios se enojó, ¿verdad? Dios se enojó. Mira qué pasa con la gente que tiene promesa, que Dios la ha llamado a triunfar como cristianos, a triunfar en la vida, y empiezan a irse para atrás y empiezan a murmurar y empiezan a pensar que todo el proyecto fracasó y que mejor el Señor nos hubiera dejado tirados allá en Egipto donde anduvimos. Mejor hubiéramos muerto allá. A todas las personas que han tomado esa decisión, yo los reto a que vean lo que el Señor dice. El Señor se levanta muy enojado, se levanta en la nube y se les aparece y cae a toda la gente y todo el pueblo se empieza a asustar porque llega la presencia del Señor. El Señor se desagrada de que, habiendo nosotros visto su promesa por muchos años, vayamos para atrás. Dice: me salto este pedacito, el Señor está ahí, está hablando y dice: los voy a destruir a todos. Eso es lo que dice el Señor. Cuando nosotros vamos para atrás, nos alejamos del Señor de verdad, habiendo Él sido tan bueno con nosotros, como que llegamos a irritar el corazón del Señor. Dice el versículo 17: ahora, Señor, está hablando Moisés, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y eres grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejarás impune al culpable, sino que castigarás la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo. Está hablando Moisés y está diciéndole: Señor, no destruyas a este pueblo. El Señor no nos quiere destruir, hermanos. El Señor quiere llevarnos al cumplimiento de las promesas. Dice el versículo 20: el Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero miren el enojo del Señor. Pero juro por mí mismo y por la gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus padres. El Señor los perdona y no los destruye. Pero hermanos, no pongamos al Señor a prueba, ni lo hagamos enojar tanto que un día tenga que decir a estas personas que divagan en su pensamiento, que un día están sí y otro día ya no están buscándome de corazón, que un día están alentados y que otro día se echan para atrás. El Señor da este castigo tan grande que nosotros conocemos. Ninguno de ese pueblo, que calculan que eran 600,000 hombres, ninguno vio la promesa del Señor.
porque lograron desgastar el ánimo del Señor a tal grado con su desobediencia y con su falta de amor y gratitud para el Señor. Analicemos nuestros pasos, papás, líderes de casa, analicemos nuestros pasos y no vaya a ser que seamos encontrados como los papás que hablaba este maestro norteamericano, flojos para poner acción en su casa, flojos para creer las promesas del Señor y buenos para ver el fútbol en la tele, ¿verdad? No vaya a ser que seamos encontrados así, que seamos papás despreocupados que por todo reniegan y que no ayudan al que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Mi oración esta semana que preparábamos este material es que todos nosotros tomemos nuestra responsabilidad de valor, que cada uno de nosotros seamos los hombres, los papás valientes que salven a esta generación, que no crean ninguna mentira, sino que solo crean las verdades del Señor. Que tú seas tan valiente, que creas las cosas que para muchos ya son locura. Que la gente quiera hasta apedrearte como querían hacer con Josué y con Caleb. Los querían apedrear porque ellos eran los únicos que decían que sí se podía. El ser valiente es una demostración simplemente de fe. Es algo de que yo me enamoré de la palabra del Señor y la sigo, y la sigo, y la sigo. Y dicen otros que ya no está de moda, pero yo la sigo. Pero yo no me bajo de ese barco que el Señor me subió. Yo sigo creyendo lo que son sus promesas para la vida mía y de mi familia. Una de las decisiones importantes, que es la quinta que tenemos que tomar, es cuidar de nuestros hijos. Les he hablado un par de casos de cosas que he visto muy cerca en estos días, ¿verdad? Cuidar el corazón de nuestros hijos merece bajarnos nosotros de nuestro estandarte. Si puedes preparar el video, Tony, y buscar una y otra razón para que ellos y yo podamos tener una conversación abierta. Los papás nos gusta bastante regañar y poner muchas reglas, ¿verdad? A mí me ha pasado que a veces llego a la casa y solo a regañar. Y si han pasado cosas buenas o han pasado cosas malas, las ignoro totalmente. Porque llego a poner la ley y el orden. Es buena esa serie, ¿verdad? La ley y el orden. Pero uno se la cree y nosotros no somos artistas, sino que somos papás. Somos papás que debemos aprender a desarrollar conversaciones con nuestra familia. Un chico me dijo hace 15 días, mi papá no sabe nada de mí, cero. ¿Será que si le preguntan a mi hijo, contestará sí o contestará mi papá sabe mi vida completa y es con quien yo la comparto? Porque la crianza de un niño y de una niña merece una entrega de corazón, merece bajarnos de solo esa capacidad autoritaria que tenemos la mayoría de nosotros. No todos, pero muchos así somos. Somos mandones y gritones, ¿verdad? Mandones y gritones. Y el papá, en especial, que es al que le estoy hablando más esta mañana, está llamado a conocer el corazón de sus hijos, porque la responsabilidad es suya. No se la vas a poder echar a nadie más. Tenemos que cuidarlos de muchas cosas. Les puse algunos ejemplos. Vamos a ver un video ahí muy rápido. A los que les gusta el reggaetón. ¿A quién les gusta el reggaetón aquí? Vamos a ver. Solo a mí, a ella, 2, 3, 4. Solo 4 reggaetoneros. Fíjense que un día estaba yo con unos patojos y les dije, fíjense que hace unos años casi nos queman por esta canción. Era una canción rockera, ¿verdad? Era una canción rockera y nosotros la teníamos, la llevábamos a la iglesia, a los grupos. Hablaba un mensaje muy, muy bonito y fuerte, que era no a la hipocresía. Y la canción era dura, pero era un rock, ¿verdad? A mí me gustaba mucho y me fascinaba. Yo se las enseñé. ¿Y eso qué tiene de pesado? Me dijeron. Eso es música clásica para nosotros ya.
Les quiero decir que los tiempos y la música van cambiando. Y ayer hablaba yo con una persona que trabaja en música y dijo esta estadística. Nosotros incluimos reggaetón en nuestra música porque los expertos dicen, ellos trabajan música secular, no trabajan música cristiana, que vamos a tener que soportarla 20 años más. Así que mejor si nos va gustando un poquito. Los papás somos los soñadores de un futuro bueno para nuestros hijos, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre decente que ame al Señor para nuestras hijas, ¿verdad? De una chica adecuada para el muchacho que estamos criando hoy día y que ya se está volviendo un hombrecito. Y para los otros que todavía están más pequeños o para aquellos mismos que ya se casaron. Cuidar a nuestros hijos implica compartir con ellos toda el área de la vida. Poner los límites adecuados, poner las reglas adecuadas al momento. ¿Sí? ¿Se recuerdan que el segundo punto aquí era investigar, analizar, ver qué es lo que hay en la vida de ellos, para poder ir adaptando nuestras conversaciones y nuestro qué hacer con el día a día para ellos? Debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas como algo de compromiso personal, no como de pelea. La Biblia dice en Efesios 6, papás, no provoquen a pelea, a enojo y a ira a sus hijos. ¿Sabes qué es eso? Eso es cuando solo reclamamos cosas y no nos involucramos en nada de ellos. Venimos y les damos una gran regañada porque vieron tal película. Pero tú nunca tienes tiempo de sentarte con ellos a verla. Tu papá que trabajas tanto y que estás tan ocupado y estás tan cansado cuando llegas a tu casa. El ser papá era mucho más de lo que yo me imaginé. El ser papá va mucho más allá de la abnegación que yo creí que debería de tener para hacerlo. Pero hoy día el Señor, como con el ejemplo de Caleb y de Josué, me llama a ser valiente, a no tenerle miedo a las circunstancias y a no creer que lo que se dice en la calle es verdad, a creer que lo que dice la palabra es verdad. Dice Romanos, antes bien, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Cuando las circunstancias y los rumores que tú oigas pongan en tela de juicio la palabra del Señor, lo que tú has creído, repítete esto, todos son mentirosos, solo Dios dice la verdad. Cuida a tus hijas, cuida su corazón. Tienen un corazón, ¿verdad? Mamás, recuérdense cuando ustedes eran jovencitas y tenían 15 años y alguien les decía, ay, qué linda usted, ¿verdad? ¿Qué sentían? Bueno, las patojas sienten lo mismo. No creas que ellas no sienten eso, que tú eras de otro planeta. Ellas sienten lo mismo, ellas se emocionan así, como tú te emocionaste hace un montón de años. Igualmente tú, papá, ¿verdad? Cuando decías unos piropos ahí, la chica se sonríe, se ponía... Todo eso sigue pasando. Las palabras que utilizan son distintas, pero los sentimientos siguen siendo igualitos y nosotros tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Ya hay una edad donde los hijos ya no merecen vara, ¿verdad? Ya la vara no les va a funcionar. Hay una etapa buena para hacerlo. Cuida el corazón de tus hijos, no te pelees con ellos. Sé astuto, sé inteligente, averigua todo lo que tienes que averiguar para poder entrar en el corazón de ellos. Y si tienes que escuchar una canción así toda esta que no se entendía ni qué decía el cuate, ¿verdad? Escúchala y apréndela, porque vas a hacer un mejor contacto y una mejor unidad con tus hijos y con tu familia. La familia no está, la casa no está para hacer una bomba de pleitos todos los días. Está para construir corazones sólidos y valientes. El corazón de una niña herida es difícil restaurar. Ya sea porque le hirió un patojo pícaro como los que salen en ese video, o porque le heriste tu papá. El papá refleja el amor y el cuidado de Dios.
Cuando hemos tenido buenos padres, nos es mucho más fácil entender cómo Dios ama y cómo Dios cuida. Cuando hemos tenido padres descuidados, pensamos que Dios también es descuidado con nosotros. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La realidad es que todos tenemos una oportunidad nueva y que el cuidado de nuestros hijos sigue estando vigente, aunque ya tengan 40 años, ¿verdad? Sigue estando vigente. El número 6, muy rápido y terminamos con el 7, una decisión valiosísima que todo papá debe tomar por sí mismo es amar a su esposa. Efesios 5:31 dice, por lo demás, maridos, amen a sus mujeres. Amar a sus mujeres, hermanos, es mucho más allá de ese cariño romántico que creímos. Amar a nuestras mujeres es doblar nuestras rodillas delante del Señor para que nuestra situación conyugal sea la que Dios ha diseñado para nosotros. Es que el papá, el varón, dé el primer paso en una reconciliación y busque las salidas. Que dejemos de ser infantiles y pensemos que 50-50 es el diseño del Señor. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre siempre lidere su casa en amor, ¿verdad? Ese es el requisito que dice la Biblia. Maridos, ustedes son la cabeza del hogar, pero en amor. Si usted quiere el respaldo del Señor, lidere su casa, lidere su familia, ame a su mujer, cuídela. Porque el liderazgo nuestro no es un liderazgo de mandamás, sino es un liderazgo de amar, de cuidar, de dar la vida por nuestras esposas, de ser nosotros los que buscamos la reconciliación antes que nuestra esposa. ¿En qué fallamos? Falló ella, no importa, yo voy a dar el primer paso. Ahí tú estás reflejando el carácter de Cristo. Decía una historia que me mandaron ahí, yo no sé si es cierta, hermanos. Ustedes me dirán. Dice que estaba una pareja de esposos, ¿verdad? Estaban sentados ahí delante del doctor y el doctor estaba terminando y le dice al marido, mire señor, todos los exámenes muestran que su esposa no tiene nada. Lo que ella necesita es paz y descanso. Así que le voy a dar este frasco de pastillas para dormir. Qué bueno, doctor, le dice. ¿Y cómo se las tengo que dar? No, dice, estos son para usted. Esto es para que usted duerma más y deje de estarla molestando, ¿verdad? Algunos dicen que era al revés, yo no sé, a mí así me lo contaron. Así que yo se los cuento así. Eso significa amar a la esposa, hacer que nuestra casa sea un lugar de paz, hacer que nuestra casa sea un lugar donde verdaderamente se viva una vida plena. Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan abundancia. Si en tu casa no hay vida en abundancia, piénsalo. Lo de las pastillas, ¿no? Las pastillas no. Piénsalo lo que es amar verdaderamente a tu cónyuge. Último punto. Papá sea el mejor ejemplo de alegría de su casa. La Biblia dice, gozaos una vez más, yo les digo regocijaos, dice el libro de Filipenses. El líder que no sabe reír con su gente, el papá que no sabe reír con sus hijos, que no sabe reír con su esposa, tiene un gran problema. Se le está desquebrajando a la familia. Si en tu casa todos son bien serios y bien bravos, aprende a sonreír tú. Pero tú, varón, tú, papá, sé el primero que pele los dientes. De veras, aunque te cueste. Y si te falta uno, no tengas pena. De todos modos, el que se ríe se mira bonito siempre. El serio es el que se mira horrible. Pero el que se ríe se mira bonito. Estos días tuve una reunión con un patojo y el patojo me dijo, mire, ya vine que no sé qué corriendo, había un tráfico espantoso y estuvo dificilísimo el asunto. Pero te ofrezco algo de tomar, le dije, no, la verdad me siento mal. ¿Y por qué te sentís mal?
es que como el tráfico era tan duro, el tráfico era tan difícil, mi papá venía iracundo. Y cuando mi papá se pone enojado, es un hombre incontrolable. Me dieron ganas de llorar por el patojo. Me dieron ganas de llorar porque cuántas heridas, cuánto temor hemos nosotros sembrado en el corazón de nuestros hijos. Papás iracundos, que su única reacción son los gritos, levantar la mano y somatar algo, que pierden el control porque creen que ser papá es ser gritón, que creen que en las casas de las familias decentes no hay risas, sino solo hay disciplina, que creen es mejor tener a un hijo subyugado y tembloroso que a un patojo que molesta y se ríe. Los patojos siguen siendo patojos. Los niños chiquitos siguen siendo niños chiquitos. Por eso Dios los hizo niños, no los hizo adultos pequeñitos. Y si tú el primer ejemplo de alegría en tu casa es la séptima decisión que tú tienes que tomar. Una vida de compromiso es aquella donde yo decido. Y ya no me importa si a los demás les gusta o no les gusta, o si las circunstancias no me ayudan. Pero yo tomé un compromiso personal conmigo mismo y lo puse delante del Señor. Y yo decidí que yo y mi casa serviremos al Señor. Que mi familia será una familia feliz en lo que a mí dependa. Que mi familia será una familia que busque al Señor y tengan todo el tiempo el consejo del Señor a través de mi boca, aunque a veces se fastidien.